A veces no hay un momento exacto, no hay una escena concreta que marque el inicio de sentirse fuera de lugar. Simplemente una lo es desde siempre y no lo sabe, solo lo siente. Yo era muy pequeña cuando empecé a mirar a otras niñas como si fueran de otro planeta. Recuerdo a esas niñas aún. Eran como esas niñas de los catálogos, tranquilas, correctas, encantadoras. Y aunque íbamos en uniforme, yo notaba que ellas llevaban algo dentro que yo no tenía, o al revés. A mí no me interesaban las muñecas ni los peinados. Jugaba con canicas, con piedras. Inventaba mundos en los toboganes y en las cajas vacías. Y pintaba. Pintaba como si todo lo demás se desvaneciera. Ese era mi refugio, mi forma de calmarme, de entender el mundo que por dentro siempre iba más rápido y más profundo. Me costaba estar con otras niñas, no sabía jugar con ellas, no encajaba y empecé a camuflarme muy pronto. Porque cuando era yo, me hacían daño. Así que aprendí a imitar, a sonreír cuando no entendía el chiste, a moverme al ritmo del grupo, a hacer gracias para que los demás se rieran. Pero dentro de mí todo era distinto. Yo vivía en los porqués. Preguntaba 1, 2, 1000 veces. Necesitaba entenderlo todo. Y si algo no tenía sentido, mi cuerpo se llenaba de rabia. Una rabia tan intensa como mi tristeza. Porque yo no entendía cómo se podía hacer daño a alguien solo por ser diferente. Y mucho menos cómo los demás no lo veían. Me dijeron que era intensa, que todo me lo tomaba a la tremenda, que podía hacer más pero que no me esforzaba, o me decían que era igual que mi madre y que no se podía vivir así. Así que durante años creí que estaba rota, que había algo malo en mí y que yo no sabía querer bien, pensar bien, hacer bien. Pero no era verdad. Hoy sé que mi mente no estaba mal. Estaba hecha para otro tipo de mapa. Uno que no viene en los libros ni en las normas. Uno que se parece más a las raíces que a los caminos rectos. Que se parece más a los ciclos de la Tierra que a las lógicas del reloj. Y aunque he tardado toda una vida en comprenderlo, ahora lo sé. No hay que encajar para pertenecer. Y sé que hay otras mujeres ahí fuera, como yo, que aún piensan que están rotas, cuando en realidad solo tienen una mente que florece desde otra lógica. Hay días en los que mis pensamientos empiezan incluso antes de abrir los ojos. Ni siquiera me he levantado y ya estoy organizando, anticipando, evaluando posibles escenarios. Es como si mi mente tuviera vida propia, como si no pudiera detenerla. Enlazo ideas sin un orden lógico, pero que para mí tienen sentido. Cada pensamiento abre una puerta a otro y ese a otro más. Y cuando intento explicarlo, a veces me siento torpe.
Pero quienes me conocen bien ya saben que mi cabeza sigue rutas invisibles, como raíces bajo tierra que se entrelazan en una lógica quizás solo mía. Si algo ocurrió el día anterior, entro en modo bucle. Reviso todo lo que dije, lo que me dijeron, los gestos, los tonos, las pausas. Mi mente lo repasa una y otra vez. Y no es que quiera hacerlo, es que pasa y además me agota. Y si tengo por delante un evento social, incluso algo pequeño, como llevar a mi hija al cole o encontrarme con más gente, en esos momentos ya estoy ensayando mentalmente. Preparo las frases, anticipo las respuestas, recreo posibles incomodidades, analizo antes de vivir. Mi mente no descansa. Pero también tiene su luz. Cuando algo me fascina, me hiperconcentro. Y es maravilloso. Es como una fiebre de conocimiento, una alegría interna. Puedo pasar horas dibujando, investigando, creando y aprendo más en ese estado que en semanas de rutina. Y no me pierdo, me encuentro en esos momentos. Eso sí, cuando algo no encaja, mi cabeza no lo suelta. No digo, no encaja y ya está. Pienso, ¿por qué no encaja? ¿Qué se me escapa? Y ahí empieza otra espiral. Percibo muchísimo. Los sonidos me abruman. Las bromas pasadas de tono me agotan. El frío en el cuero cabelludo, el pelo sucio, la ropa con electricidad estática. Y no es que me moleste, es que me atraviesa. Pero también hay placeres suaves. El sol en la piel, el roce del aire, una planta que crece. Los estímulos al final son mi cielo y al mismo tiempo mi tormenta. Tomo decisiones desde la emoción y desde la intuición. Siento que algo es o no es, y muchas veces acierto. No siempre. Pero es que hay algo dentro de mí que lo sabe. Los detalles me obsesionan, me frustran y me enseñan al mismo tiempo. Me empujan a mejorar aunque a veces me pierdan. Y cuando mi lógica y mi emoción chocan, acabo encontrando como un equilibrio. Rígido a veces, pero real. Mi mente además no aprende por repetición. Necesito tocar, sentir, hacer. Y pensar es una conversación constante conmigo misma. Narrativa, visual y asociativa. Puedo pasar de hacer papel reciclado a reflexionar sobre la creación del universo y para mí todo tiene sentido. Podría decir muchas cosas más, como que no me gusta que me interrumpan, me cuesta soltar las tareas, que el tiempo me da miedo y a veces se me escapa como arena entre los dedos. Pero si hay algo que sí sé es que mi mente me ha dado regalos, como amar intensamente, como crear desde el caos, como entender a quien no tiene voz. Y he aprendido de alguna manera que mi mente trabaja diferente, pero que también es válida y, aunque a veces me duela vivir con ella, la verdad es que no querría cambiarla por nada del mundo. Y estaba pensando que si tú que me escuchas sientes que tu lógica no se parece a la de nadie, ni siquiera a esto que yo te estoy diciendo, quizá es porque tu mapa también está hecho de raíces y no de líneas rectas.
Descubrir que mi mente funciona diferente fue, al principio, vértigo. Pero con el tiempo se ha vuelto consuelo. Ahora sé que no estoy rota, que solo pensaba, sentía y habitaba el mundo desde otra lógica. Hoy me entiendo más, me escucho y sobre todo me trato con más ternura. He dejado de forzarme a encajar en moldes que me hacían daño y he empezado a cuidarme de verdad. Ya no me obligo a salir si no quiero. No pido perdón por llorar. No me visto para gustar a los demás. Llevo zapatos cómodos y no vuelvo a los tacones. Llevo tapones en los oídos, mis Flare Audio, mis Loop, y los llevo con orgullo. Porque ahora sé que mi hipersensibilidad no es una debilidad y es algo que puedo proteger y cuidar. Y la verdad es que confío más en mi forma de ver la vida, porque creo, aunque a veces lo dudemos, que este mundo necesita más sensibilidad, no menos. Y aunque estos valores a veces nos aíslan, también nos sostienen, porque nos hacen cuidar, sentir profundamente y amar con toda el alma. He aprendido a plantar raíces, dedicarme tiempo, elegir con quién comparto lo que soy, que es muy importante. He aprendido que no todo el mundo se queda, pero que quien se queda de verdad normalmente me escucha cuando hablo de más e incluso se alegra conmigo y me ve tal como soy. Y eso es una raíz que sostiene todo lo demás. Este canal, estos vídeos, este espacio son también raíces y están naciendo de una mente neurodivergente y lo hacen despacio, sin adornos, desde lo real y muy, muy lento. Pero también es verdad que cada vez tengo menos miedos a mostrar quién soy, incluso con mis yoísmos, con mis errores y con lo que antes escondía. Pues creo que cuando aprendemos estas cosas, nuestra voz interna suena más adulta, más compasiva. Ya no nos grita, ya no nos compara. Solo nos dice, está bien, estás bien, siempre lo estuviste, solo necesitabas aprender a cuidarte. Y quiero dejar aquí constancia de que justo eso es lo que ahora también quiero enseñarle a mi hija. Poquito a poquito, que no está rota, que sentir profundamente está bien y que su manera de ver el mundo, parecida a la mía, pero diferente, también es una forma de belleza. Porque realmente amarnos tan y como somos es algo que nos va a dar felicidad en este camino que nos ha entregado la vida. Así que desde aquí te mando todo mi apoyo, un abrazo enorme. Nos vemos el domingo que viene. Sé muy feliz. Bye.